Bienvenidos mundialistas a esta tercera edición de Rumbo a Rusia 2018, donde estaremos adentrándonos en un nuevo grupo de esta cita orbital. Así es, Ricardo, ya llevamos dos grupos analizados, el grupo A y el B, y hoy es el turno para analizar el grupo C, en el cual estaremos hablando de uno de los grupos, para mí y en mi opinión personal, más parejos de este Rusia 2018. Estaremos hablando de las selecciones de Rusia, de Australia, Dinamarca y la sudamericana Perú. Sí, un grupo que, si bien lo dice, es un grupo que tiene dos selecciones que a mi parecer son muy picantes, como es la selección de Perú y la selección de Dinamarca, hablando de las que puedan ser revelaciones, porque Francia ya pues tiene su gran palmarés. Y la primera fecha o la fecha inaugural de este grupo será en los partidos de Australia contra Francia y Perú contra Dinamarca. Pero primero vamos a entrar en la selección francesa, una selección francesa que estará en su participación número 15, algo que pues vienen haciendo en todos los mundiales, casi siempre están presentes, pero esta vez buscarán pues poder lograr lo que no lograron en la Eurocopa, donde quedaron muy en deuda porque no lograron quedar campeones estando en su tierra de esta Eurocopa que se llevó Portugal. Además de eso, la Francia espera este año poder estar a nivel como lo estuvo hace 20 años, en 1998, donde quedaron campeones. Si hablamos de esa proeza o de ese título que ganaron en 1998 del Mundial de Francia, hay que hablar de su director técnico que precisamente estuvo en esa proeza, Didier Deschamps, que era el capitán además, y que ahora dirige a la selección que quiere recuperarse de ese traspiés que tuvieron en su Eurocopa, pero también de las últimas presentaciones que han tenido en mundiales, porque si hablamos ya de Francia, hay que decir que siempre va a ser favorito. Ha estado ya en dos finales, ha ganado una, en 2006 perdió ante Italia en Alemania, y viene de ser eliminado en cuartos de final, y entonces yo creo que ha tenido buenas presentaciones y malas presentaciones, pero esta es una oportunidad para volver a ese palmarés ganador y poder conseguir su segundo título con una plantilla que está ahí muy llena de figuras reconocidas a nivel europeo. No, si hablas de la plantilla y de figuras, una de las grandes figuras de esta Francia es Paul Pogba. Lastimosamente, el mediocampista está en deuda con Francia porque es un jugador que, si bien fue mejor jugador joven de Brasil 2014, algo que pues no muchos logran a esa edad, tan solo tenía 21 años, y además de eso tiene otro galardón, y es que quedó campeón del Mundial Sub-20 en Turquía 2013, donde también fue la figura del equipo. Entonces yo creo que este Paul Pogba, con lo mostrado en la Eurocopa, donde si bien no estuvo mal, pero no apareció en los momentos críticos, como fue esa final ante Portugal, creo que está en deuda con la selección francesa, con Les Bleus, como le dicen a ellos, y ven en este Rusia 2018 esa oportunidad de dar el gran salto y decir: yo soy Paul Pogba, quiero pelear por el Balón de Oro, no solamente fue Zidane en el 98, sino que yo también estoy aquí y quiero darle una gloria a Francia. No, y si hablamos de Pogba, hay que tener en cuenta que no solamente ha quedado en deuda ante Francia, los que somos seguidores del Manchester United, también hemos esperado un poquito más. Creo que venía de la Juve con un mejor nivel, y que todo lo que ha pagado o lo que pagó el club del United hasta el momento no lo ha valorado, no lo ha mostrado. Sí. Entonces yo creo que ahí también en el United tiene un poquito la deuda pendiente. Pero no nos quedemos solamente con Pogba, porque Francia tiene muchísimos nombres. Tiene a Antoine Griezmann, que está pasando por un excelente momento en el Atleti de Madrid. Tiene a jugadores jóvenes como lo es Martial del United, que también llegó al United como promesa, pero también ha sido destacado. Tampoco ha sido ha sido un jugador que está ahí, pero es un jugador que le puede aportar mucho a la velocidad, porque eso es lo que yo digo que tiene Francia con esta selección, es la velocidad, porque además de Martial tienen la estrella o la figura prometedora que es Mbappé, que ya sabemos que en el PSG y en el Mónaco ha dejado y ha dado mucho de qué hablar. Pero si queremos saber un poquito más de lo que es la selección de Francia, les invitamos a ver la siguiente nota. La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, es una de las fuertes candidatas a quedarse con la Copa del Mundo en territorio ruso, debido a la experiencia y la juventud del plantel, que es una de las selecciones más jóvenes que estará participando en la cita orbital. Jugadores como Thomas Lemar, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Anthony Martial, Florian Thauvin,
Kurt Zouma, Samuel Umtiti, Kingsley Coman, entre otros, son los futbolistas más jóvenes de este combinado galo que se unen a ya experimentados como Rafael Varane, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Alexandre Lacazette y Lucas Digne. El juvenil más destacado en las últimas 2 temporadas ha sido Kylian Mbappé, que ha brillado con el Mónaco y el Paris Saint-Germain, siendo una de las grandes figuras de la Ligue 1 y actual ganador del Golden Boy, siendo para muchos un talento que puede dar la sorpresa en Rusia 2018 y llevar a los franceses a la gloria. Aunque, también, Francia quiere sacarse la espinita de los últimos torneos en los que no ha podido ser campeón y ha sido protagonista de varios fracasos, como en la Euro 2016 que se disputó en su país y terminó como subcampeona del torneo tras perder la final con Portugal. También, en su último mundial, que fue en Brasil 2014, solo llegó hasta cuartos de final y no pudo llegar a las rondas más decisivas de la Copa. Desde 1998 no levanta el título mundial y desde 2006 no llega a la gran final, donde ahora espera ser campeona con un plantel de gran calidad y mucha juventud. Bueno, y ahora venimos con la selección de Australia, la segunda que tocaremos en el capítulo de hoy, y una selección que participa en las eliminatorias de Asia y que tiene una particularidad, Ricardo. ¿Te acuerdas del entrenador Van Marwijk de Arabia Saudí? ¿Cómo no acordarme de esa locura de entrenadores de la selección de Arabia? Esa trilogía, por decirlo así. Bueno, te cuento que este técnico es el director técnico de Australia, pero no fue el que, obviamente, el que clasificó a la selección australiana, porque su técnico Postecoglou, que fue el que clasificó a esta selección y que había clasificado a la selección a Brasil 2014, decidió renunciar después de clasificar a Rusia 2018, alegando motivos de cansancio personal y profesional. Algo raro. Tú lo ves algo raro teniendo una cita mundialista al frente. O sea, el sueño de todos los directores técnicos es llegar a un mundial. Pero si hablamos de Van Marwijk, hablamos de un director técnico holandés ya con trayectoria. Llegó a la final de 2010 de Sudáfrica con Holanda, que terminó perdiendo contra España. Entonces es un técnico de nombre y que hay que ver si con 6 meses que puede tener de trabajo con la selección australiana logra hacer una destacada actuación en Rusia 2018. Una situación difícil para Van Marwijk porque llegar con tan poco tiempo y conocer una camada de jugadores que ya lleva mucho tiempo en el Mundial es algo difícil. Pero bueno, si bien esta selección de Australia sabe mantenerse, y es que tiene una, como lo dijiste, una particularidad, y es que esta selección, su primer Mundial fue en 1974. Y de ahí en adelante la selección volvió en 2006 en Alemania, donde pues dieron su salto. Vimos una selección oceánica que era una selección que era picante, le daba picante al grupo, no era la simple selección que iban a los mundiales a jugar y se devolvían en fase de grupos. Era de hecho, esa fue la mejor participación que han tenido, que pasaron a octavos de final. Pasaron a octavos de final. Entonces, después de 2006 no han vuelto a dejar atrás la Copa del Mundo, porque han estado en todas las citas mundialistas. Esta será su cuarta consecutiva. No, y lo que es que le quiten el repechaje con Sudamérica, porque eso era lo que los tenía abajo. Sí, entonces Australia ahora es una selección que, pues, si bien va a ser esa selección que puede dar a ver las falencias de los equipos, por así decirlo, con más palmarés en la Copa del Mundo. Pero ¿quién iba a decirlo? Australia antes no clasificaba por repechaje, y a este mundial clasifica por un repechaje, porque a pesar de que estuvo en las eliminatorias de Asia, quedó de tercera por detrás de Japón y de Arabia Saudí, y tuvo que ir al repechaje contra Honduras de Jorge Luis Pinto, el colombiano, y que terminó ganando en el partido de vuelta en Australia 3-1. Algo interesante porque, pues, como lo decía, no tenía repechaje y va y le ganó una selección de Honduras que en la CONCACAF se veía muy fuerte. Pero alguien que hizo parte de esta gran clasificación de los Zuckers, como le dicen a ellos, fue Tim Cahill, jugador que pues hizo un golazo en el 2014, no sé si te acuerdas de ese hermoso gol que vimos. Estuvo nominado al premio Puskás, sí, con el gol de James. Sí, fue un golazo. Sí, fue un golazo, y Tim Cahill tiene un detallito en este mundial, y es que puede meterse en un grupo selecto siendo el jugador que anote en 4 mundiales, como lo hicieron Ziller, Pelé y Klose. Un dato no menor a un jugador casi nadie. Un dato no menor de un jugador que sin duda es una de las placas o de los puntos fuertes de esta selección de Australia. Pero para conocer más el camino y también la llegada de Van Marwijk a este equipo, veamos la siguiente nota.
El camino de Australia rumbo a Rusia 2018 fue uno complicado para el equipo oceánico, que en realidad participa en la eliminatoria asiática por las diferencias competitivas con el resto de los rivales de su continente. Los Socceroos, como son llamados comúnmente, atravesaron 2 repechajes para entrar a la cita más importante del fútbol mundial. Tras terminar terceros en su grupo, clasificó al repechaje de la eliminatoria asiática enfrentándose a Siria, venciendo en el global 3-2 después del tiempo extra. Luego llegó el repechaje intercontinental, donde el trámite ante el seleccionado de Honduras del colombiano Jorge Luis Pinto fue mucho más sencillo, finiquitando la serie en territorio oceánico. Un triplete del volante Maïl Jedinak fue la clave para conseguir el penúltimo cupo al mundial. Sin embargo, después de toda la alegría llegó la noticia menos esperada para los Socceroos. Su entrenador, Ange Postecoglou, renunció a la semana de haber clasificado al equipo por segunda vez consecutiva a la cita orbital. El técnico greco-australiano alegó que el trabajo ha hecho un desgaste personal y profesional en su vida, y la Federación Australiana anunció a un entrenador con pasado similar, Bert van Marwijk, quien renunció a Arabia Saudita tras haberlo clasificado a un mundial después de 16 años. Pasando a la plaza sudamericana de este grupo, llegamos a una de las selecciones favoritas para mí. De aquí, porque es una selección que dio mucho de hablar en las eliminatorias y tiene un gran técnico que es Ricardo Gareca, que ha hecho un trabajo magnífico con la selección de Perú y no es más que llevar a Perú a volver a los mundiales después de 36 años de ausencia y además poniéndola en su 5ª participación, donde podría ser una de las mejores participaciones, viendo la camada de jugadores que tiene y viendo el trabajo que está haciendo el profe Ricardo Gareca. No, y habiendo sido él uno de los que influyó en la no participación después de 36 años, porque después de ese del 82 tuvieron la oportunidad de clasificar para el 86 y fue Ricardo Gareca que hizo el último gol en el último minuto y dijo no van para allá. Pero bueno, fue una historia que uno ve como el fútbol de revancha. Entonces un jugador que te quitó y que ahora como un técnico te da. Sí. Pero también hay que hablar de un jugador que está pasando un momento difícil de la selección de Perú, porque si te recuerdas de Paolo Guerrero, involucrado en un caso de doping después del partido que jugaron por eliminatorias ante Argentina. Inicialmente se dijo que la sanción era 1 año. De 1 año la pasaron a 6 meses y ahora ya obviamente con los 6 meses ya el jugador... Pero ahora tienen que ir a... Sí, el 6 de mayo hay una audiencia ahora con el TAS, porque la Agencia Mundial Antidopaje quiere que ya la sanción no sea de 6 meses sino de 2 años, sino que... Sin embargo, Pablo Guerrero y su equipo de abogados lo que quieren es que el jugador quede limpio, o sea, ni 6 meses ni nada. Está en incertidumbre la participación de Pablo. Y ha sido algo que ha unido mucho a la selección peruana, porque recordemos que cuando jugaron la clasificación ante Nueva Zelanda, uno de los homenajes que hicieron fue dedicarle el triunfo a Pablo Guerrero indudablemente. ¿Cómo no? Y es que este jugador, bueno, ya que hablabas de Pablo es un jugador que si no estuvo involucrado en todos los goles de la selección peruana en las eliminatorias, estuvo en el 70% de los goles porque es un killer. No, yo creo que con Farfán ellos dos son los emblemas de esta selección. No, y ya que hablaste de Farfán, también tengo que hablar de ese jugador, porque fue el jugador que llevó la batuta de esta selección peruana. Además hizo goles importantes. Un delantero de 33 años, Guillermo, 33 años, que estuvo partícipe en varios goles importantes de la selección peruana, como dije, pero uno de los más recordados es contra Paraguay, no sé si te acuerdas, claro, que le hizo un golazo a la selección paraguaya y después nada más y nada menos que el primer gol contra Nueva Zelanda, que le da ya ese respiro de clasificación de que estamos en el mundial, y después remata Cristian Ramos para darle la clasificación final a la selección peruana. Pero Jefferson Farfán junto a Paolo Guerrero creo que son los estandartes de esta selección peruana. Pero para conocer más el camino, veamos la siguiente nota. Tuvieron que pasar 36 años para que Perú volviera a jugar un mundial. Una generación de jugadores que casualmente nunca había visto a su país jugando un torneo de tal magnitud, pues ninguno había nacido.
El conjunto inca derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en el partido de vuelta tras haber igualado 0-0 en la ida y consiguió el último cupo para Rusia 2018, desatando así la alegría de todo el pueblo peruano y sudamericano. Teniendo en cuenta que esta selección llegaba golpeada por la suspensión de Paolo Guerrero, sirvió más bien como una motivación para Jefferson Farfán y Cristian Ramos, quienes anotaron los goles de la tranquilidad para el conjunto inca. Sin embargo, lo más curioso es el caso de su entrenador Ricardo Gareca, pues como jugador en la selección argentina, anotó un gol en las eliminatorias que dejó fuera a los incas del Mundial de México 1986, pero 22 años después, como estratega, fue el autor intelectual de que esta selección vuelva a vivir el sueño mundialista. Ahora, Perú será una de las 5 selecciones sudamericanas que defenderá el continente en esta cita orbital y buscará ser la selección revelación del Grupo C. Y la última selección que vamos a tocar en el día de hoy es otra europea. Se trata de Dinamarca, que también llega a este mundial con una historia de técnicos, así como ya hemos hablado anteriormente. El grupo de los técnicos. No, y el mundial de los técnicos. Ahora todos son... Este grupo tiene protagonistas, los técnicos. Te cuento que Dinamarca tenía un técnico que había durado 15 años, una trayectoria o una duración bastante considerable. Se trataba de Morten Olsen y para la Eurocopa 2016 no lograron la clasificación, por lo cual el director técnico no pudo seguir y fue donde la Federación de Fútbol de Dinamarca llama al seleccionador Hareide, que es el encargado de llevar a esta selección hasta Rusia 2018, clasificándola en un repechaje, pero más adelante les contaré cómo fue ese proceso, pero algo curioso porque ya es más protagonismo de los técnicos que se van y se vienen. Sí, algo raro en los técnicos, pero algo necesario porque Dinamarca estuvo ausente de Brasil 2014, quiere decir que al técnico anterior no es que le haya ido muy bien, porque estuvieron en 2010, pero no siguieron con esa senda de mundiales que una selección como Dinamarca con jugadores importantes uno espera que tenga. Y esta, gracias a Hareide, será la participación número 5 de los daneses en una Copa del Mundo, y con una leve peculiaridad en este grupo es que se enfrentará a Francia con los que ya tiene historias mundialistas. La primera es en Francia, 1998. La victoria fue para los galos, 2-1, y recordemos algo que es algo también particular, y es que Francia quedó campeona del mundo y Dinamarca tuvo su mejor participación cuando se enfrentaron. Y ahora nos vamos a el otro enfrentamiento que tuvieron, que fue en Corea-Japón 2002, pero en este caso ganó Dinamarca. Y además de eso fue la debacle de la selección de Francia, que le fue horrible en el mundial, y también fue que no pasó de primera ronda y Dinamarca no tuvo... O sea que son dos selecciones que están ligadas a la historia. Sí. Que cada vez que se ven, algo bueno pasa para una o para la otra. Sí, o algo malo pasa también, porque Francia se quedó sin nada en 2012. Bueno, tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelve este grupo para poder saber cuál es el final feliz o el triste de esta historia. Pero si vamos a hablar de Dinamarca, hay que hablar cómo llegó. Llegó habiendo quedado de segundo en las eliminatorias europeas detrás de Polonia, y con eso tuvieron el derecho a participar en el repechaje, que fue donde le fue muy bien y ganaron 5-1 en el global ante República de Irlanda, donde fue muy más que protagonista el jugador del Tottenham, Eriksen, que yo creo que tú lo conoces bastante. Bueno, yo conozco muy bien a este jugador, un jugador que particularmente me encanta cómo juega, a pesar de ser un volante, no sé si es 10, es como un 10 media punta. Todavía no le encuentro la posición a Eriksen porque te deslumbra en cualquier posición de la cancha. Y este jugador tiene gol. Y muchos goles. Hizo 11 goles en las eliminatorias europeas sin ser un delantero neto, que solo quedó por detrás de Cristiano Ronaldo, de Lewandowski, también Lukaku estuvo ahí pegado. Entonces, sin duda, un jugador que en la ofensiva para la selección de Dinamarca va a ser un jugador poderoso. Pero para conocer más de Dinamarca y sobre todo de Christian Eriksen, quien es el jugador baluarte de esta selección, veamos la siguiente nota. La selección de Dinamarca llega a su 5ª participación en la Copa del Mundo.
De la mano de Christian Eriksen, los daneses tuvieron que pasar por la tensión del repechaje para alcanzar su pase a la cita orbital. Siendo segundos del grupo E, detrás de Polonia, la pandilla Olsen, como se conoce al equipo, debió enfrentar a Irlanda en la repesca y con un contundente 5-1 global aseguró su tiquete a Rusia 2018. La cara del onceno comandado por H. Hareid es el jugador del Tottenham Hotspur Christian Eriksen. El volante, capitán del equipo, cargó con el peso ofensivo durante toda la eliminatoria, donde convirtió 11 goles y repartió 4 asistencias en 12 compromisos. Eriksen, portador de la número 10, terminó como el cuarto mejor goleador de las eliminatorias detrás de Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku. Junto a él, Dinamarca presenta una camada de jugadores jóvenes conformada por Andreas Christiansen, defensa del Chelsea, Pione Sisto, delantero del Celta de Vigo, y Thomas Delaney, segundo artillero de la nómina con 4 anotaciones. La dinamita roja anhela repetir lo logrado en Francia 98, cuando registró su mejor participación en una Copa del Mundo al alcanzar los cuartos de final donde cayó eliminada 3-2 ante Brasil. Para ello, tendrán que dejar en el camino a Francia, Australia y Perú, con quienes comparte el grupo C. Su debut será el 16 de junio ante el cuadro inca en Saransk y cerrará 10 días después ante Francia en Moscú, su intervención en esta fase de grupo. Bueno, y con esto llegamos al final de un nuevo programa, del tercer grupo de este Rusia 2018, y es hora de hacer nuestra particular apuesta. Tu momento. Mi momento, ahora es mío. Es que apostamos aquí, yo no sé cómo vas a pagarme tú toda esa poca apuesta que te voy a ganar. No, vamos a ver si te llevo a una comidita o algo, ¿no? ¿No sabe con qué? Sí. No, yo quiero plata, a mí lo que me gusta es la plata, a mí no me vengas con... Para ver si puedes ir al próximo mundial, porque este sí, no. Este sí, no, para hacer el chonchito enseguida. Pero esta vez yo creo que Ricardo y yo estamos de acuerdo en que este grupo es el primer puesto para Francia. Sí, yo estoy de acuerdo. La llamada favorita, pero el segundo lugar sí creo que va a estar un poco reñido. ¿Tú por quién te irías? Es que aquí tengo, no sé, son tantos sentimientos encontrados. Uno ve a Perú, ve a Australia, que no defrauda en los mundiales, ve a una Dinamarca que viene con Eriksen. Yo la verdad, por el amor que le tengo al pueblo peruano, me voy con Perú, pero creo que esta va a ser un grupo que el segundo puesto uno no sabe quién va a ser. O sea, yo de pronto diría que Perú va a ser un buen mundial, pero de pronto no le alcance. Creo que Dinamarca y entre Dinamarca y Australia puede estar en el segundo lugar, pero yo creo que los europeos tienen el plus. Entonces yo diría que se va a Dinamarca, aunque no digo que no le tenga precio a Perú, me encantaría, pero hablándolo netamente futbolístico y para estar un poquito ahí en desacuerdo contigo, nada más para llevarte la contraria, me iría con Dinamarca. Y bueno, señores, llegamos al final de Rumba Rusia 2018. No se olviden, como siempre, darle like al video, comentar sobre quién quieren que pase, ustedes en el segundo lugar, cuál creen que va a ser la segunda clasificada de este grupo C. Y también no se olviden de visitar todas nuestras redes sociales, @Tokesport en todas las plataformas y en www.tokesport.com en nuestra página web, donde también le estamos haciendo seguimiento a este Rumba Rusia 2018. Y bueno, sin más preámbulos, llegamos a un nuevo final de Rumba Rusia 2018 y quédense con nosotros hasta el final de este mundial.